Hoy, en el noticiero Estrella TV. La barredora del Chapo, una temible maquinaria de la muerte que llena de sangre las calles del estado de Guerrero. Una nueva fosa común en México aumenta el clamor de la población por las desapariciones forzadas. Siguen llegando miles de niños huyendo de las pandillas en Centroamérica y en Estados Unidos tienen que huir de la migra. Donald Trump cambia de estrategia en su confrontación con el Papa Francisco a horas de las primarias en Carolina del Sur. Policías se unen al crimen organizado y con fuertes extorsiones. Las víctimas ya no saben a quién pedirle ayuda. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. El éxodo masivo de menores centroamericanos a Estados Unidos, sumado a los miles de migrantes indocumentados con órdenes de deportación, han hecho que las cortes de migración colapsen debido a la cantidad de casos pendientes, que en los últimos años llegaron a 500,000. Abel Álvarez nos tiene más detalles. José Eduardo Rendero hoy estuvo una vez más en la Corte de Inmigración. Salió de su país por amenazas reales de muerte de las pandillas. Yo vengo huyendo de mi país, de El Salvador, porque las pandillas están muy feas allá. Ya me golpearon varias veces, entonces me amenazaron que ya no me querían ver ahí en mi país porque me querían matar ya. Entonces yo me vine pidiéndoles asilo político a Estados Unidos. Sin embargo, aún inmigración no resuelve su caso. Le dieron otra cita para marzo 20. Es la tercera en 3 años desde que llegó aquí. ¿Crees que te darán asilo político? Pues la verdad no sé, no me han confirmado nada, está muy difícil. Según cifras recientes, California es el estado con más casos sin resolver, con más de 89,000. Le siguen Texas, New York, Florida, Virginia e Illinois. El gobierno tiene que procesar a todas estas personas y están poniendo en procedimiento de deportación. Entonces hay más de 30, casi 40 tribunales en todos los Estados Unidos, pero no pueden controlar a todas las personas. Pero los inmigrantes más afectados son mexicanos, seguidos por salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y ecuatorianos. Los casos que se pueden demorar más tiempo son los casos donde los abogados o las personas que se encuentran en proceso no están preparados y tienen que pedir una extensión. Obviamente, pidiendo una extensión uno puede largar o extender el caso otro año, 2 años. Al no resolverse los casos de manera rápida en la corte, los indocumentados se enfrentan a 2 problemas. Unos tienen que seguir pagando la renta de los grilletes que los sacaron de los centros de detención de inmigración. Y otros tendrán que quedarse por más tiempo allí, ya que no pueden pagar su fianza. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Abel. Y debido a la violencia y la pobreza que impera en Centroamérica, miles de niños emprenden un peligroso viaje hacia Estados Unidos para tener un mejor futuro y reunirse con sus familias. Sin embargo, al llegar acá, se convierten en blanco de la migra que solo busca deportarlos a como de lugar a sus países de origen. Raúl Rodríguez nos tiene el informe. Esperanza salió de El Salvador hace 2 años ante el miedo de que su hijo de 17 fuera víctima de las pandillas. El corazón se me salía. Con sus propios ojos vio a niños emprender el peligroso viaje completamente solos. Yo me encontré con niñas de 7 años, de 8 años, y que venían y sus mamás, no, pues ella viene solo, ella viene sola. Entonces cuando migración nos agarra, allí, en unos cuartos tan fríos, tremendo. Y ver los niños, ellos solos, es tremendo. Pero hoy la tranquilidad de esta madre aún no llega. Ahorita estamos en un proceso, ¿verdad?, que no se sabe qué va a pasar. Y es que las redadas han tenido en vilo a familias enteras indocumentadas en este país. Datos recientes dan a conocer que en 2015 Estados Unidos repatrió a más de 11,000 menores. Los primeros días de enero, ellos preocupados por las noticias y todo, entonces en mí me sentía muy preocupada y les digo a ellos, no se preocupen, estamos en las manos de Dios, así que se haga la voluntad de Dios. Según la UNICEF México, cada vez son más los niños que llegan a la frontera, un aumento del 333%, enfrentándose a vejaciones, reclutamiento del crimen organizado, maltrato y la explotación.
la protección de estos jóvenes y de estas familias en México no está garantizada. Ante estas cifras alarmantes de niños no acompañados que llegan a la frontera de Estados Unidos con México, la preocupación de la UNICEF es que estos infantes tengan protección, al menos cuando pasen por el país azteca. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y las reacciones tras las declaraciones del Papa Francisco, que aseguró que Donald Trump no era un buen cristiano por querer construir un muro en la frontera, no se hicieron esperar tanto en Estados Unidos como en México. Muchos residentes del país azteca apoyaron al pontífice, pero otros consideran que hizo un planteamiento político que no tiene nada que ver con la fe. Un comentario correcto en el sentido de que si todos los que son cristianos son hermanos, un muro claramente no es algo que uno pone entre hermanos. No estoy de acuerdo con que se construyan muros, como tampoco estoy de acuerdo con la declaración del Papa. El magnate ha dejado ver su postura antiinmigrante desde que empezó su campaña presidencial y pretende construir un gran muro si llega a la presidencia. El pontífice también se refirió a la grave crisis de los migrantes al visitar la fronteriza Ciudad Juárez en México. Y hablando de este tema, señores, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Qué efecto cree que tendrán en las elecciones los comentarios del Papa al decir que Trump no es cristiano? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero cierre de edición. Y precisamente mañana continúan las primarias republicanas en Carolina del Sur, donde Donald Trump tendrá un parámetro para medir si esta controversia con el Papa le ha afectado o lo ha dejado más fortalecido. De entrada llega como favorito, pero como nos dice Carlos Vázquez, hay que esperar para ver qué sucede en las urnas. A un día de las cruciales primarias en Carolina del Sur, el polémico Donald Trump se ha visto forzado a bajarle el tono a su confrontación con el Papa Francisco por la construcción del muro fronterizo, con el cual pretende frenar la inmigración indocumentada. En un inicio, el magnate reaccionó indignado por las críticas del Papa. Sin embargo, al medir las consecuencias por estar en medio de la campaña, suaviza su postura. El tema del cristianismo en el Partido Republicano es clave. Incluso el expresidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, que detuvo la reforma migratoria, tuvo que renunciar llorando al ver la presencia del Papa en el Congreso. Mientras tanto, Trump lleva la delantera en las encuestas para las primarias de este sábado en Carolina del Sur. Pero no se sabe si esta confrontación con el Papa puede tener un efecto negativo y le suceda lo mismo que en Iowa, que llegó como favorito y salió derrotado. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y por primera vez en la contienda electoral demócrata, el senador Bernie Sanders superó a Hillary Clinton en una encuesta realizada a nivel nacional. De acuerdo con el sondeo hecho por una cadena de televisión, Sanders cuenta con el apoyo del 47% frente al 44% de Clinton. Sin embargo, la favorita para quedarse con la nominación demócrata es la exsecretaria de Estado. Y con la presencia de los 8 jueces de la Corte Suprema de Justicia, se iniciaron las honras fúnebres del juez Antonin Scalia en Washington. Su féretro fue llevado a un salón del Tribunal Supremo donde se realizó una ceremonia religiosa en su nombre. Allí amigos y compañeros le dieron el último adiós. El funeral, el de Scalia, continuará mañana en la Basílica de la Inmaculada Concepción sin la presencia del presidente Obama, una decisión la cual provocó críticas de los conservadores. Y vean cómo este helicóptero con 5 tripulantes a bordo se viene abajo sorpresivamente cerca de Pearl Harbor en Hawái. La aeronave cae violentamente en el agua, dejando gravemente herido a uno de los pasajeros, quien ahora se debate entre la vida y la muerte. La nave, que se desplomó en un helicóptero turístico, y según las primeras investigaciones, el dramático accidente pudo haber sido originado por una falla mecánica. Ahora pasamos al centro de Perú, donde los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias han dejado hasta el momento 25 heridos y 5 pueblos incomunicados. La furia del agua y lodo dejaron 100 casas afectadas y varias carreteras bloqueadas. Las autoridades culparon de esta tragedia al fenómeno del Niño, que ha traído más lluvias en esta parte del país. El personal militar fue movilizado para ayudar a labores de rescate y la transportación de heridos y damnificados.
Y miren aquí cómo esta casa al norte de Inglaterra queda de reducida a escombros tras la explosión causada por una fuga de gas. Un hombre de 63 años murió tras la onda explosiva que también afectó a varias residencias vecinas. El accidente causó temor entre los residentes del lugar que pensaron que era un ataque terrorista. Y más adelante conoceremos la maquinaria de la muerte que puso a andar al Chapo Guzmán para convertir a Guerrero en uno de los estados más violentos. También los padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa siguen lamentando que el Papa Francisco no los escuchara. Además, autoridades no saben cómo explicar a quién pertenecen más de 100 cadáveres encontrados en una fosa común. Y los actores de la industria porno en California no quieren usar condón, aunque pueden contagiarse de SIDA. Ya regresamos con esta controversia. Y de regreso, a pesar de que el Chapo Guzmán se encuentra tras las rejas, los intereses del cártel de Sinaloa son fielmente cuidados por bandas de criminales y asesinos en diferentes estados de México que imponen su ley a balazos y fosas comunes. Vladimir Sánchez nos tiene más detalles. Guerrero es una tierra caliente, una tierra de nadie. Hay fosas comunes a lo largo y ancho del estado. Ejecuciones, secuestros, levantones y la violencia que mantienen a la población invadida por el terror y la desesperanza. Empezaron los descabezados, empezaron a poner cabezas y todo eso y de ahí se desató la inseguridad. Las balaceras, granadazos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y fuerzas del orden se hicieron frecuentes desde hace 10 años. La cantidad de grupos delictivos en la región creció y grupos como La Barredora entraron a cuidar los intereses del cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo. Los lugareños saben que además de ese cártel operan varios más. Este puerto antes paradisiaco y considerado principal destino turístico de México cerró el 2015 con más de 850 asesinatos. El acontecer en la vida diaria de Acapulco ya es muy complicado, la gente tiene temor, tenemos temor de salir a la calle. Los focos rojos están por todo el estado. El crimen organizado cobra derecho de piso al 60% de los guerrerenses y quien se niega paga con la vida. Los constantes baños de sangre que muchos atribuyen a los delincuentes asociados al Chapo Guzmán hicieron que hasta los Spring Breakers abandonaran el puerto. Guerrero es un estado con gente buena, con gente de trabajo, con cosas maravillosas que todavía pueden detonar a nuestro estado. Desde Guerrero, México, Vladimir Sánchez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Vladimir. Y continuando en México, los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa están molestos porque el Papa no se reunió con ellos y también acusan al gobierno de haber impedido una entrevista a toda costa. Porque una entrevista con los padres de familia presupone evidenciar, ¿no?, toda la serie de problemáticas que vive nuestro país, que va de las desapariciones forzadas, ¿no?, pasando por las ejecuciones extrajudiciales que se viven en México. El pontífice latinoamericano dijo que si se hubiese reunido con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, también habría tenido que hacerlo con otros grupos, lo que hubiese causado roces que prefirió evitar. Las desapariciones forzosas en México siguen siendo una pesadilla que parece no tener fin. Ahora, estados como Morelos están viviendo en carne propia esta situación que ha dejado a cientos de familias separadas y con la angustia de saber dónde están sus seres queridos, de no saber. La mayoría de ellos no pierden la esperanza de encontrarlos con vida, aunque otros saben que será en una fosa común donde los podrán encontrar. Y la Fiscalía General de Tabasco indicó que el supuesto linchamiento de un pandillero por intentar violar a una menor de edad el pasado martes se trató de una ejecución en la que participaron 2 hondureños, quienes ya están siendo buscados por la policía. Las autoridades informaron que el homicidio fue consumado por estas personas aprovechándose de la indignación de los pobladores. Para esclarecer este crimen, la Fiscalía solicitó ayuda de la PGR y otras entidades de justicia del país. Señores, y más adelante se escondían tras el uniforme de un policía, pero eran de los más crueles extorsionistas. Es una historia increíble. Autoridades buscaban protegerlos con el uso del condón, pero actores porno de California dicen que no lo necesitan. Tenemos la polémica. Y el gobierno presiona a la gigante Apple para que desbloquee un teléfono. Conozca cómo le podría afectar a millones de usuarios. Ya regresamos.
De regreso. Y El Salvador vive uno de sus peores momentos de la historia. La violencia ha alcanzado niveles peores que en la guerra de la década de los 80. Sumado a los asesinatos que cometen los pandilleros, ahora hay un nuevo fenómeno. Los mismos policías se están uniendo al crimen organizado para realizar secuestros y extorsiones. La población es la que más sufre las consecuencias. Melida Araniva nos tiene el informe. Intentaban esconder su rostro a toda costa de la prensa, pero fue imposible. Se trata de 4 agentes del orden en El Salvador que se convirtieron en lo que todo policía odia: un delincuente. Ellos se hacían pasar por pandilleros y extorsionaban a varios ciudadanos. Abordaron primeramente a lo que es a la víctima y posteriormente llegaron como acuerdos a efectos de poder hacer lo que es efectivo, lo que es la extorsión. Casi fueron arrastrados por sus compañeros de armas, pero ninguno quiso hablar con la prensa. Estos nexos con criminales han hecho que muchos ciudadanos ahora desconfíen de la misma policía. Policía Nacional Civil, atención. Unos 25.000 agentes forman parte de la policía y se sabe que hay varias manzanas podridas en la corporación que aprendieron de los pandilleros a causar temor y tener dinero mal habido. En San Salvador, El Salvador, Melida Araniva, Noticiero Estrella TV. Bueno, y ahora nos vamos a Colombia, donde el gobierno suspendió más visitas al país de los líderes negociadores de las FARC, luego de que Iván Márquez, Jesús Santrich y Joaquín Gómez participaron en eventos públicos de la agrupación guerrillera a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno. El presidente Santos dijo que se les permitió viajar a Colombia para explicar los acuerdos alcanzados en Cuba y no para hacer proselitismo político. Y en otro orden de noticias, acá en los Estados Unidos, ante la decisión de Apple de no desbloquear el teléfono de uno de los responsables de la masacre de San Bernardino, California, el Departamento de Justicia estadounidense presentó un recurso para obligar a esta compañía a permitir el acceso a esta unidad móvil como parte de una investigación que continúa en curso. Apple advirtió esta semana que no acatará la orden judicial para ayudar al FBI porque amenaza la seguridad de sus clientes. A regresar, señores, avanza el Zika en Estados Unidos y enciende las alarmas por su vinculación con otra peligrosa enfermedad que amenaza con salirse de control. Y descubra por qué la industria de la pornografía no quiere usar condón en sus películas. Ya volvemos. Y de regreso. Bueno, y como adulto van a juzgar al adolescente Ethan Couch, así lo dictaminó un juez en Texas. En caso de ser encontrado culpable, Couch podría recibir primero sentencia de cárcel y luego hasta 10 años de libertad probatoria. El joven, que ahora tiene 18 años, fue hallado culpable por matar a 4 personas en el 2013 en un accidente de tránsito por manejar ebrio. Ahora enfrenta un nuevo juicio por haber violado su libertad condicional al viajar a México, donde fue extraditado para enfrentar la justicia. Y en otras noticias, California no obligará a los actores porno a usar condones ni otro tipo de protección para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Esta decisión se tomó luego de que las autoridades encargadas de la seguridad laboral y la Junta de Normas de Salud rechazaron una propuesta que hacía obligatorio este tipo de protecciones y tras una audiencia pública para analizar el impacto que causaría estas regulaciones a esta industria. Y el virus del Zika sigue generando preocupación entre las autoridades sanitarias en los Estados Unidos, no solo por su propagación, sino además porque se confirmaron 2 casos del síndrome de Guillain-Barré que provoca una parálisis del cuerpo. Uno de estos casos se registró en Puerto Rico, por lo que las autoridades reforzaron las campañas de prevención y las fumigaciones. Actualmente hay 84 casos asociados con el Zika en los Estados Unidos. Y señores, vean cómo esta mujer en China que viajaba en su motocicleta es atropellada por un vehículo de 3 ruedas en una intersección que tras el impacto termina atrapándola. Como si fuera poco, el choque genera un incendio que por poco termina con su vida. Luego del accidente, varias personas se acercan y logran liberarla justo a tiempo antes de que las llamas se apoderaran de los 2 vehículos. La mujer solo sufrió algunas heridas en sus manos y piernas, pero no de gravedad. Y recuerden, amigos, que este domingo se transmite nuestro programa En la Lucha, que analizará el futuro de la Corte Suprema de Justicia tras la muerte del juez Antonín Scalia. Además, se hablará de lo
que dejó la visita del Papa Francisco a México y las primarias en los Estados Unidos, entre otros temas. Así que no se lo puede perder este domingo a la 1 p.m., 12 Centro, por su cadena Estrella TV. Bueno, y con el sello de Golden Boy Promotions, esta noche llega nuevamente nuestro programa Boxeo Estelar con una super cartelera en la que se destaca la pelea entre Diego de la Hoya y Arturo Badillo. Recuerden que este combate lo podrán ver por Estrella TV a las 10 Este, 9 Centro y 7 Pacífico. Bueno, amigos, ha sido un placer en el día de hoy llevarles a ustedes todas las noticias. Hemos llegado al final de su noticiero, pero que tengan un feliz fin de semana y gracias por su atención. Chao, chao, nos vemos.